生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Soy Tony Stark capítulo 29 al 30. Le tomó una semana aprender los conceptos básicos de cómo controlar su propia mente, y aunque su mente se volteaba cuando usaba sus poderes, si no los usaba, Jin ya no era peligroso. La chica se avergonzaba de sus arrebatos de ira. Cierto, si antes hubiera sido conciencia, pero ahora lo consideraba una manifestación de debilidad. Como un niño pequeño que no podía contener su vejiga y se orinaba en los pantalones. Sí, la práctica y la socialización con Stark, que podía hacer más que hacer bromas sarcásticas cuando era necesario, habían suavizado los bordes afilados de la nueva personalidad de Jin. Le permitió repensar toda su vida y lo perfecto. No amaba a Javier como antes, pensando en él como su segundo padre, pero no lo odiaba al nivel de un nivel si lo veo, lo mato. También había domado sus emociones, acercándola a Stark como un hombre fuerte. Ya era un mérito de la esencia, el aspecto de la vida misma que representa la vida, el renacimiento y la reproducción. Incluso había intentado meterse en la cama con él el primer día, pero Tony no lo había apreciado y, diciendo que era casi un hombre casado, la había echado. ¿Quién más podría haberse sentido ofendido por eso? Pero esos mismos instintos lo hicieron respetarla. Él era más fuerte que ella y tenía derecho a eso, así que tenía que satisfacerse a sí misma. Afortunadamente ese periodo había pasado, y ahora no se sentía como una perra en celo, lista para arrojarse sobre el primer hombre que conociera. Bueno, puedo decir que lo hiciste bien. Tony retiró los artefactos medio derretidos. Fue agradable charlar y ahora puedes irte a casa. ¿A casa? Resopló Greg con sarcasmo. ¿Qué casa? He estado en Javier la mayor parte de mi vida adulta. Tengo un doctorado en psicología, pero sin referencias ni experiencia, ni siquiera puedo conseguir un trabajo en un hospital. Además, mataré a uno de mis pacientes tarde o temprano. Tú conoces mi condición mejor que nadie. Eso es, milímetros pensó Stark por un momento. Somos responsables de lo que domesticamos. Sin embargo, recientemente había considerado la idea de revelar sus habilidades mutantes. Sí, provocaría una avalancha de negatividad por parte de los detractores de los mutantes, pero también explicaría cómo habían cambiado él y Pepper. Hasta ahora, se podían evitar preguntas incómodas porque Stark y su futura esposa se habían distanciado de los medios, y un mes no había aparecido en las primeras líneas de los tabloides. Sin embargo, para siempre así no podía continuar, y era necesario encontrar una explicación. Que, afortunadamente, la había. Todo puede achacarse a una anomalía desconocida en el espacio, que afectó a Victor Von Doom, Reed Richards y otros. El lado positivo es que sería posible utilizar las habilidades de los mutantes abiertamente. Como dicen, 3 mutantes del equipo de construcción reemplazan a la excavadora. Y no es una excavadora normal, sino una industrial. ¿Qué te parecería la idea de trabajar para mí? Ya sea al aire libre o en tareas más delicadas. Seguro, seguridad social, altos salarios y un traje de vibranium encantado están garantizados. ¿Y el profesor? Se dará cuenta de que le has mentido y yo estoy viva. No creo que lo deje pasar y no lo toleraré en caso de conflicto. Los ojos de la chica brillaron con fuego, pero se extinguió de inmediato. El autocontrol estaba a la vista. Tarde o temprano, se habría enterado, y si te viera controlándote, se avergonzaría. Podría enviar a uno de tus amigos para hablar contigo, pero eso es todo. Nadie murió, sonrió ante eso. Sí, lo están, pero han resucitado de entre los muertos como Jesús. Y ni siquiera como zombies, lo cual es sorprendente. Y ya que estamos, tengo una teoría sobre por qué no puedes nivelar del todo tus avances cósmicos. Ilumíname, oh gran mago, mutante y genio. Preguntó Jin relajado con una risita. No la habían echado, y le habían ofrecido un trabajo, lo cual no era malo.
Y estaba segura de que le pagarían más de lo que le habrían pagado como miembro del equipo 10. Aún así, Javier andaba escaso de dinero. El gobierno no patrocinaba su instituto, y el Shield recuperaba su inversión trabajando 3 veces más duro para ellos. Así que, aunque Charles quisiera, no podía pagar más. Tal como estaban las cosas, cada vuelo costaba decenas y cientos de miles de dólares en combustible para sus aviones y su mantenimiento. Si no había destrucción en el proceso de cumplimiento de las misiones, entonces la factura era de millones. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, todo podía ser culpado a la hermandad de mutantes, pero no siempre. Sin embargo, los mutantes no tenían a dónde ir. O en la hermandad a Magneto, o a Javier, o pasar desapercibidos y rezar para que ni los servicios de seguridad, los oponentes de los mutantes, ni los dos primeros no te encontraran. Te olvidaste del multimillonario y filántropo, la reprendió el hombre. Si viertes más agua en un vaso de la que cabe, se desbordará naturalmente. No sé por qué la esencia te eligió, pero tu cuerpo no puede contenerlo todo. De ahí tus cambios de humor y otras manifestaciones. ¿Quieres decir lujurioso? Se lamió los labios. ¿Estás seguro de que no quieres? Prometo que no se lo diré a nadie. No, gracias, habría accedido Stark sin dudarlo. A él le gustaba Jean y su figura era perfecta. Sobre todo porque no consideraba tabú el sexo. Sin embargo, considerando que ya estaba en una relación con Pepper, con quien pronto se casaría, sería una traición y un acto repugnante hacia su prometida. Tony no querría que Pop se acostara con nadie más que él y también lo consideraría una traición. Entonces, ¿por qué debería ser tratado de manera diferente? Bueno, haz lo que quieras, la muchacha volvió a reprimir su impulso. ¿Qué propones? Mi serum. Como podéis ver, ya lo he probado en Pepper y en mí. ¿No te dijiste a ti mismo que la energía se almacena en las capas del alma? Lo hice, pero tu energía es inusual. Ayuda a desarrollar el potencial de los organismos, llevándolos hasta sus límites y, lo que es más importante, arrastrando a las otras capas con ellos. Así fue como desperté mi Gen X. El genoma humano tiene un límite, y probablemente ya lo hayas alcanzado. Por cierto, es por eso que tus poderes de telepatía y telequinesis están tan potenciados. Tengo que estar seguro de lo que dices. Ya sabes. Podemos hacer un contrato mágico. No te dejaré entrar en mi cabeza. Ahora eres como un elefante en una cristalería, y de esta manera, te sentirás mejor y yo me sentiré mejor. No lo creo. ¿No lo crees? ¿Te parece bien que devuelva la vida a la gente? Intenta romper ese contrato. Ya verás. Está bien, dame tu pedazo de papel. Era una gruesa hoja de cartón con muchas runas, círculos geométricos y garabatos en un lado y texto en el otro. El texto y las runas estaban escritos con tinta de adamantium metalizada. Stark inscribió los términos. Los firmantes se comprometen a no traicionar, poner en peligro o causar daño a la otra parte mediante acciones o inacciones deliberadas. No divulgar información sobre la otra parte que haya sido designada por separado como secreta. No mentirse mutuamente, pero tienen derecho a negarse a responder a cualquier pregunta que se les haga. El contrato es válido por 5 años a partir de la fecha de la firma. El contrato de trabajo se hará en una hoja de papel aparte por el Departamento de Recursos Humanos de Stark. La mágica es para confiar el uno en el otro. Tras la firma, y realmente con sangre, como Jean no podía infundir maná, la hoja se descompuso, dejando un círculo dorado colgando en el aire, que se partió en 2, y cada mitad se fusionó con el cuerpo y el alma del otro. El truco de este tipo de contratos es que el árbitro es el propio hombre. Si siquiera piensa en romper el contrato, su alma responderá con un pinchazo desagradable. ¡Ay! Grey intentó usar la telequinesis con la idea de hacerle daño y sintió un agudo pinchazo de advertencia en el corazón. Ella miró indignada a Tony como si fuera su culpa, pero después se calmó y se obligó a decir: sí, funciona. ¿Qué necesitas que haga? Entra en la cápsula. Hace tiempo que analicé tu ADN y los cambios que se están produciendo. ¿Sabías que estaría de acuerdo? Soy tan predecible.
No, solo es un efecto secundario de monitorear tu salud. Está bien, lo haré, pero si me engañaras, te rescataría de entre los muertos. No creo que nadie en el planeta pueda matarte. Después de explicarle en detalle lo que haría exactamente, Jin se calmó. Sin embargo, la expresión de sospecha en su rostro no desapareció hasta el final. Sin embargo, Stark no estaba preocupado. La tecnología estaba resuelta. La introducción del suero y la irradiación con rayos Vita, que en el caso de la niña ni siquiera eran útiles, fueron reemplazados por la energía de la entidad cósmica. Tony había temido que la misma energía interfiriera, pero no, los cambios se produjeron sin problemas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Tony a la muchacha, entregándole una bata. Aún así, estaba desnuda, aunque ni ella ni él se sentían particularmente avergonzados. ¿Qué, nunca habían visto a gente desnuda antes? Es extraño, como si mi cuerpo se sintiera más ligero y no me siento como un globo a punto de estallar, dijo Gray. La chica se puso la bata con tanta naturalidad que la dejó abierta como si no escondiera nada. Un efecto secundario de borrar las cucarachas de su cabeza y fusionarse con Phoenix fue que Jin no tenía complejos. Esto no significaba que caminara desnuda por la calle, ya que entendía el significado de la moralidad de la sociedad y no quería mostrarse a todo tipo de idiotas lujuriosos, de los que se alejaba aún más. No veía sentido a ser tímida en presencia de aquellos en quienes confiaba. Y nunca renunció a intentar seducir a Stark. Sin embargo, había mantenido sus emociones bajo control, o podría haber hecho algo estúpido, haber intentado tomar a Tony por la fuerza o haber decidido matar a su prometida porque había tenido esos pensamientos. Y no eran irracionales. Con el poder de Jin, si perdía el control durante un milisegundo durante el sexo, cualquier hombre o mujer explotaría en átomos. ¿Y qué clase de placer sería si tuvieras que contenerte y controlarte todo el tiempo? Así que Stark es, por ahora, la única criatura en el planeta que ella conoce que podría acostarse con ella. El cuerpo del semititán es menos material y, por lo tanto, mucho más adecuado para contener todo tipo de entidades energéticas. También tiene un techo de desarrollo mucho más alto y, con el tiempo, finalmente te convertirás en uno. No me importa volverme uno contigo, Jin se lamió los labios seductoramente. No gracias, ya tengo prometida, Tony se frotó las sienes. Si le doliera la cabeza, ahora mismo le dolería. El problema principal era la lujuria de Gray en su obsesión por llevarlo a la cama. Y Stark se dio cuenta de que la chica no lo amaba. Estaba agradecida y lo deseaba, ni más ni menos. ¿Y si pudiera persuadirla? Sin telepatía. Adelante, pero recuerda decirme que traiga mi cámara. Será divertido, se rió Tony, imaginando la escena. Pepper es una mujer posesiva y no va a compartir nada. Jin frunció el labio con frustración, pero no insistió, todavía no. El juego no es interesante si es fácil rendirse. Bueno, hoy recupera la cordura, que mañana tendremos un día difícil. ¿Un día difícil? ¿Por qué? Es hora de dejarlo todo. Una vez más, la prensa se reunió en el pabellón de la Stark Expo a instancias del excéntrico multimillonario. Ninguna de las empresas invitadas, revistas, canales de internet y televisión se atrevió a enviar representantes. Es más, incluso los que no estaban invitados lograron entrar. Y lo primero que me llamó la atención fue la plataforma absolutamente lisa. Sin pasarelas, sin gradas, sin escenarios. Parecía que se hubiera planeado una recepción, y la presencia de mesas con comida y alcohol no hacía más que confirmarlo. Sin embargo, nadie advirtió a los periodistas sobre ningún código de vestimenta. Sin embargo, se acostumbraron a las payasadas del excéntrico multimillonario, y sus discursos iban acompañados de algún escándalo o sensación. La frase de una sola palabra Tony Stark se ha convertido en una nomenclatura para los periodistas, como Klondike o El Dorado para los cazafortunas. Últimamente, incluso las fotografías sencillas han aumentado, ya que el magnate errante no ha sido visto en 3 semanas. Y pronto lo vieron. Paseaba con la señorita Pepper Potts, cuyo compromiso y futuro matrimonio con él todavía era tema de los tabloides de moda.
Y fue allí donde los periodistas notaron inmediatamente el cambio. El hecho de que Pepper se volviera más bella podría atribuirse a una cirugía plástica, pero el hecho de que se volviera más alta ya era extraño. Existen operaciones para alargar los huesos de las piernas con la ayuda de aparatos de Ilizarov, pero requieren una larga rehabilitación. Sin embargo, Tony Stark no se demoró mucho, lo que era de esperar de él. Se dirigió al centro de la sala, cogió una de las copas de champán y la golpeó con un enorme anillo en la mano. ¿Puedo tener su atención? Sonrió encantadoramente uno de los mejores playboys de los Estados Unidos. Gracias a todos por venir. En primer lugar, me gustaría anunciar oficialmente que la boda entre mi querida señorita Potts y yo se llevará a cabo en 3 días, pero será breve. Pronto tendremos que pasar por todos los círculos del infierno burocrático para cambiar su apellido. Los invitados se rieron. Algunos con sinceridad, otros con tensión. Pero en general, un poco de bromas aligeraron el ambiente. Además, quiero decirte que hay mutantes en esta sala junto con nosotros. La gente empezó a darse vuelta. Algunos se recuperaron asustados y solo el 20% no reaccionó a esta noticia y esperó la continuación. Miedo, odio, enfado. Eso es lo que los no humanos, un término que propuse para las personas con el gen X activo, sienten a diario en su dirección. Y si no te lo hubiera dicho, no te habrías enterado. Y de eso es de lo que quería hablarte hoy. Tony se apoyó en una de las mesas, que crujió bajo su peso. Hace 50 años, los estadounidenses negros recibían el mismo trato. Se les prohibía entrar en las tiendas, se les daban bebidas y asientos separados en el autobús y se les prohibía sentarse al lado de los blancos incluso si tenían dinero para hacerlo. Y aquí, nuevamente, nuestro país y nuestra gente están pisando el mismo rastrillo. Solo que esta vez, el rastrillo es más grande, ya que cada no humano tiene habilidades. No siempre útiles, no siempre fuertes o incluso agradables, pero habilidades. Pero sus capacidades no están limitadas. ¿Quién las controlará?, exclamó uno de los periodistas, un muchacho bajito de unos 25 años. Serán controlados por la ley, como el resto de nosotros. Sobre todo porque las habilidades de los no humanos, como dije antes, son, en la mayoría de los casos, más débiles que la misma arma en cuanto a capacidad destructiva. ¿Y alguien ha derogado la segunda enmienda? No he oído eso, continuó Stark, bebiendo un sorbo de su copa de champán. Además, algunas personas practican artes marciales. ¿Vas a quitarles los brazos y las piernas? CNN, Courtney Vázquez se presentó como una mujer de unos 30 años, luciendo más deslumbrante que sus colegas más jóvenes. ¿Te das cuenta de que al expresar tu posición, estás incurriendo en la ira de todos los oponentes de los no humanos? Tengo que preocuparme por los sentimientos de las personas que comparten sus opiniones con los nazis y los racistas. Stark respondió a una pregunta con otra pregunta. Déjame decirlo de esta manera. Si entre mis clientes, socios, consumidores o proveedores hay personas que discriminan a los no humanos, con gusto rescindiré sus contratos hoy mismo. Espero que sus creencias valgan decenas o cientos de millones de dólares en daños y perjuicios. En el periódico The New York Times, John Malkovich se presentó como un hombre agradable de unos 40 años con una sonrisa de dientes blancos. ¿Es esto una amenaza? ¿O un chantaje? En este país tenemos libertad de expresión y todo el mundo puede expresar sus opiniones sin repercusiones. Está bien, John, digamos que eres prorruso, anticomunista y anti-LGBT, ¿no habrá repercusiones para ti? El hombre sonrió torcidamente ante el comentario de Stark. Sí, en este país tenemos libertad de expresión. Y no vas a la cárcel por decir lo que piensas. Pero cada acción tiene una consecuencia. Puedes pensar lo que quieras sobre los no humanos, odiarlos, compadecerlos, adorarlos, pero no tienes derecho a violar sus derechos. Son tan estadounidenses como tú o como yo. Y, por cierto, ¿los has identificado entre ustedes? No. Dios mío, son tan humanos como nosotros. Canal Fox, Rita Johnson, se presentó la siguiente reportera.
¿Qué influyó en su opinión y por qué nos reunió a todos aquí para expresarla? Para responder a tu primera pregunta, mi opinión siempre ha sido esta. Vivir uno mismo y dejar vivir a los demás es una postura bastante común, ¿no es así? Adecuado. Gracias. Y para responder a tu segunda pregunta, no soy humano. Stark liberó entre sus manos un arco de corriente que había absorbido previamente del reactor. Este proceso fue acompañado por una iluminación en forma de ojos brillantes y microdescargas de corriente por toda la parte superior de su cuerpo como si procedieran de una bobina de Tesla. En ese mismo momento, quedaron cegados por los flashes de las cámaras y los periodistas entraron en pánico. Algunos no le creyeron al multimillonario, pensando que todo era un engaño. Otros sí querían conocer los detalles. Silencio, silencio, uno a la vez. ¿Cómo supiste que eres un neo-humano? Preguntó Malkovich. Un accidente en la estación orbital. Se informó hace poco. Decidí probar la posibilidad de volar en el espacio con mi nave modificada, respondió Stark, promocionándola al mismo tiempo. Como todos sabéis, la mayoría de la población G tiene un gen X inactivo plegado, que en realidad es un cromosoma extra. La radiación lo ha activado, como sucedió en los recientes llamados Cuatro Fantásticos. Reed Richards y compañía decidieron llamarse así. Por cierto, el lugar de Ben Grimm, que se había curado de su mutación, lo había ocupado Victor Von Doom. Sin embargo, Tony dudaba que fuera a durar. Reed era un imbécil poco común y era casi irreal trabajar con él. De hecho, Victor había acudido a él en persona y se había quejado de ello. Y del hecho de que su cuerpo se estaba convirtiendo en un metal orgánico que podía almacenar y emitir electricidad. A diferencia de los Grimm, la habilidad resultó estar deshabilitada. Bastaba con utilizar algunas de las prácticas de los X-Men. Tenían mucha experiencia con ello, y más de una. Los Cuatro Fantásticos no son humanos. Increíble. Exclamó uno de los reporteros, percibiendo una sensación. No veo qué diferencia hay. Reed Richards sigue siendo un gilipollas. Los periodistas familiarizados con este genio se rieron. Mira a la persona por lo que es, no por su código genético. Por cierto, haz llegar mis palabras a todos los no humanos que ya trabajan en mi empresa y a todos aquellos que quieran convertirse en miembros de la misma. No tengas miedo, puedes acudir a mí en términos generales. El anonimato en caso de que lo desees está garantizado, así como la ayuda para la resolución de conflictos. ¿No tienes miedo de que los no humanos traigan destrucción a tu empresa? Preguntó el joven periodista. No fueron los no humanos los que causaron el holocausto, Chernobyl y lanzaron la bomba sobre Hiroshima, respondió Stark. Sí, hay muchos criminales no humanos. Pero hay aún más que han sido acorralados, a quienes no se les ha dado otra opción que luchar. Quiero dárselo a ellos. Y demostrarle al resto de la raza humana que podemos usar nuestras habilidades para crear y destruir. Presten atención a las pantallas por un momento. Estamos a punto de demostrarlo. Como todos saben, hubo un terremoto de magnitud 7,8 en la India esta mañana. Los hexágonos que formaban la cúpula del auditorio comenzaron a transmitir imágenes en vivo. Allí, flotando a 10 metros sobre el suelo, una chica con una armadura de oro rojizo, envuelta en llamas anaranjadas como las de un fénix que agitaban su cabello color sangre como si fuera impulsado por el viento, extendió los brazos hacia los lados. Su armadura se parecía más a la de Sif que a la de Iron Man, lo que la hacía parecer una diosa, una valquiria, un ángel de la guerra descendido de los cielos. Y esto se enfatizaba por su apariencia inhumanamente hermosa. Debajo de la chica, eran visibles las ruinas de la ciudad. Los edificios de mala calidad y los barrios marginales no pudieron soportar la ira de los elementos naturales y se derrumbaron al suelo. Mucha gente quedó atrapada bajo los escombros. Y de repente, todos los escombros comenzaron a elevarse y volar hacia las afueras de la ciudad. Aquellas casas que no estaban gravemente dañadas, incluso reconstruidas, como si un enorme gigante estuviera construyendo castillos de naipes. Cuerpos de distinta integridad y plenitud fueron limpiados y colocados en camas creadas con hojas y enredaderas de la selva cercana.
La niña parecía una diosa que se había dignado a los mortales. Y entonces comenzó lo más increíble. Con un movimiento de su mano, liberó una llama que no dañaba a las personas, como pensaban algunos periodistas. Absorbió sus cuerpos y curó todo, incluso las heridas más graves. A una niña incluso le volvió a crecer el brazo. ¿Sabías que ella podía hacer eso?, susurró Pepper en el oído de Stark, observándolo con la boca abierta. No, creo que la subestimé. Stark ni siquiera sabía qué tipo de emoción causaría esta filmación. Después de todo, había otro personaje famoso en la historia que podía resucitar a los muertos y curar a los vivos. Y se preguntó cuántas personas se convertirían en no humanas después de una cura así. El mundo entero estaba discutiendo sobre la admisión de Stark de que era un neo-humano. El mercado de valores estaba febril con el precio vertiginoso de las acciones de Stark Industries, y la red estaba discutiendo sobre la aparición de una hermosa ángel valquiria de cabello de fuego, que rescató a miles de personas de los escombros, luego las resucitó y las curó, por lo que la popularidad de Jean Grey superó la popularidad de cualquier otro superhéroe en un momento dado. Artistas de todo el mundo produjeron imágenes de naturaleza tanto decente como indecente, mientras que los cosplayers hicieron disfraces para luego compartir imágenes que pueden o no contener desnudez. De niveles de desnudez. Y así sucedió no solo por las increíbles habilidades, incluso para los estándares de los no humanos, sino también por la increíble belleza de la niña. Salvar el mundo por un viejo inválido calvo en silla de ruedas es una cosa, mientras que salvarlo por una belleza con una armadura sobresaliente es otra muy distinta. Debido a esto último, hubo un debate en internet sobre si Tony Stark es Tony Stark Iron Man. Esto último la hizo parecer su aliada, si no una aliada, ciertamente una buena amiga. En el contexto de estos acontecimientos, así como de otros anteriores, como los nuevos productos de Stark y la constante caída de los precios del petróleo, la noticia de la boda de Tony con Pepper se perdió de alguna manera. Las revistas especializadas en la vida privada de los actores escribieron sobre ello principalmente, y, aún así, de alguna manera con poco interés. Es demasiado aburrido hablar de un multimillonario establecido. Por supuesto, algunos intentaron recordar los méritos pasados de Tony y pronosticaron con cautela cuando el genio errante se descontrolaría, pero el departamento legal de Stark Industries se comió al perro en los casos de difamación, por lo que ni siquiera el Daily Bugle con su escandaloso editor J. John Jameson se permitió mucho. Este último estaba más interesado en los rumores sobre Iron Man y el recientemente revelado Spider-Man. Por cierto, Stark no se molestó en denigrar a su aprendiz por dos razones. En primer lugar, para preservar el incógnito de Peter Parker y, en segundo lugar, Tony quería mostrarle el otro lado de la fama. Que a pesar de todas tus buenas acciones, todavía habrá quienes te viertan la porquería encima. Mucha gente criticó al Capitán América porque no participó en los combates, a pesar de ser un símbolo de patriotismo y el soldado ideal. Y luego por sus frecuentes acciones sin consultar a su mando, que no siempre conducían a resultados positivos. Por ejemplo, una vez, durante la liberación de prisioneros de guerra estadounidenses, Hydra destruyó toda la base, enterrándola bajo una capa de tierra y hormigón. Lo más triste fue que ya habían acordado el intercambio de prisioneros y, si no fuera por las acciones del capitán, todavía estarían vivos. Stark quería que el aprendiz irreprimible se saliera con la suya, pero sería mejor si fuera bajo su supervisión, cuando Tony y Jarvis podrían respaldarlo. Y así llegó finalmente el día de la boda. Invitaron a los amigos de Stark, entre ellos Rhodey, que ahora es un hombre con la cabeza crecida, y a su novia Sif, que está físicamente satisfecha. Tony cumplió su promesa de proteger el trasero de su amigo para que no se partiera en dos con un suero como el que le había inyectado Pepper. También había bastantes caras conocidas y prominentes en Stark Industries. Mientras el Dr. Octavius estaba ocupado con los cálculos del reactor, su esposa intentó despertar al científico que estaba cautivado por su nuevo dispositivo termonuclear, pero fracasó. El Dr. Venner, que estaba recuperando rápidamente su antigua indumentaria en su nuevo cuerpo, estaba ahora arrullando a su ahora esposa, Betty Ross.
la pareja había firmado en silencio, para gran consternación de Tony, a quien le molestaba la falta de una despedida de soltero. De hecho, esa fue la razón de la boda tan silenciosa. Ellen Cho, que no podía usar el suero en sí misma, por lo que la ya hermosa estadounidense de ascendencia japonesa ahora luchaba literalmente contra la atención excesiva del sexo opuesto. Sin embargo, el cortejo del encantador Víctor Von Duma, que mejoró los asuntos de su empresa gracias a la ayuda y cooperación con Stark Industries, la chica lo tomó con más agrado. La razón de esto fue que Víctor, debido a su mutación, era un invitado frecuente y el objeto de la investigación de Elena, lo que, en el contexto de su desamor por Susan Storm, derivó en un romance entre un multimillonario y un científico solitario. Por supuesto, Tony no pudo evitar invitar a su estudiante, su novia y futura suegra del muchacho, Lydia Hardy. Esta última cambió su opinión sobre Parker después de que se enriqueciera gracias a una patente sobre la red sintética. Además, entre las áreas de negocio del mayor, Hardy tenía marcas de ropa. Y en este área, el que es el primero en introducir varios tipos de innovaciones, el que se lleva toda la nata. Si Peter se negara a darle los derechos de la patente y la tecnología, la mujer habría sufrido pérdidas considerables. Hablando del propio Peter. Una relación con una hermosa chica que no lo presionó, sino que lo apoyó de todo corazón en sus esfuerzos, estudios con Tony, batallas con Lady Sif, su propio negocio, la inscripción como estudiante a tiempo parcial en una prestigiosa universidad y sus éxitos de superhéroe finalmente eliminaron todas las inseguridades del chico. Su carácter central no ha cambiado. Es solo que el chico que alguna vez fue adolescente ha madurado rápidamente, ganando columna vertebral, confianza y una columna vertebral sólida. Su tía Mai, quien también estaba invitada, no pudo ocultar su felicidad y orgullo al ver el éxito y crecimiento de su sobrino, a quien consideraba más su hijo. Y también estuvo presente en la boda, charlando con uno de los amigos de Tony Stark, el jefe de seguridad, Happy Hogan. Una boda es un evento en el que las personas o bien se pelean y se golpean en la cara o, por el contrario, imbuidas de un ambiente romántico, desean experimentar la misma felicidad que los recién casados. Antes de que comenzara la ceremonia, los reunidos en el pabellón que se alineaba junto a la casa de Tony Stark en Beverly Hills discutían sobre la futura celebración. Todos coincidían en que Pepper y Tony eran la pareja perfecta y se complementarían. La sensata Pepper y el loco Tony Stark. Además, el primero es también el director ejecutivo de Stark Industries y tiene tanto la capacidad como el talento para gestionar una gran corporación, algo que Tony no tenía. Y en realidad no estaba interesado en ello. Intervino solo cuando era necesario, como en el mismo conflicto con los conglomerados del petróleo y el gas y la automoción. Nadie consideró que el matrimonio fuera desigual y, lo que es aún más increíble en los altos círculos, un matrimonio de conveniencia. En ese raro caso, el amor verdadero y poderoso complementó el cálculo, y fue alimentado y probado durante muchos años. Y así, de pie bajo el arco nupcial junto al sacerdote católico, Tony, con un clásico traje de 3 piezas, esperaba a su novia. Solo tenía una cosa de la que arrepentirse. Que sus padres no estuvieran allí para él en ese momento. Solo esperaba que tal vez lo estuvieran observando y viendo a su hijo establecerse, crecer y finalmente casarse, algo de lo que ni siquiera su madre estaba segura. Tendría mucho que mostrarles, y aún más que contarles. Que finalmente había cumplido el sueño de su padre de energía limpia y autos voladores y el sueño de su madre de que Tony simplemente fuera feliz y encontrara el amor. Pero, por desgracia, no estaban con él. Y Stark juró en su corazón que haría todo lo posible para asegurarse de que sus hijos, y estaba seguro de que algún día lo harían, no experimentaran sentimientos similares y que él asistiría a sus cumpleaños, graduaciones, bodas y los cumpleaños de sus nietos ya. Los padres a menudo son tan protectores de sus hijos que se olvidan de sí mismos, sin pensar en el dolor que les causarán a sus hijos si se van prematuramente. Fue el mayor dolor que Stark había experimentado, pero los remordimientos no le llevaron a ninguna parte. Reconoció que no había sido un hijo responsable y que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. De hecho, esa era la razón por la que era tan bueno con Peter, asociando al adolescente con él cuando era joven.
fue físicamente doloroso para él verlo tirar su talento por el inodoro. Y al ver su progreso ahora, Stark estaba orgulloso de él y de sí mismo. Sin embargo, cuando su banda invitada A/D tocó Back in Black en lugar de la marcha de Mendelssohn, se borró todos sus pensamientos. Este era el ultimátum que Tony había dado, y él era terco como un burro. No quería escuchar una marcha aburrida ni nada de esa basura. Incluso tuvo que encontrar un sacerdote que fuera fanático del rock y no le importara tal sacrilegio. Así que en ese momento, el Santo Padre encantado trató de no mirar fijamente el escenario y menear la cabeza al ritmo de la música. Los invitados se sorprendieron naturalmente. Después de todo, habían cubierto el escenario hasta ese momento. Sin embargo, algunos incluso se calmaron, porque este es Tony Stark. Y si no hace algo, va a ser extraño. ¿Cómo convenciste a Pepper?, le susurró Rhodey a Tony antes de que llegara la novia. Fue bastante sencillo. Primero sugerí que celebráramos la boda en una jaula de cristal con cocodrilos. Después pasé a una opción más agradable. Esa es una idea inteligente. Si no, SHH, ya va a empezar. Rhodey sabía lo que se avecinaba. Y también supuso que Stark había convencido a Pepper de que hiciera otra excentricidad. La novia no salió por la puerta. Bajó del cielo con una dama de honor en la persona de Jean Grey con un vestido rojo. Pepper llevaba un vestido blanco clásico hecho con la seda de araña de Peter, que hacía que la tela pareciera completamente liviana y etérea. Esto ya era un ultimátum de la propia chica. Nada de trenzas de punta, como había sugerido Tony, ni su armadura que no quería usar. Se había prometido a sí misma que su madre la vería con un vestido blanco y lo había cumplido. Hasta ahora, sin embargo, Potts admitió que la roca sonaba más animada y el vuelo fue realmente emocionante. Y de alguna manera estaba tan acostumbrada a las payasadas de su casi marido que las trataba con una sana indiferencia. No podía ser de otra manera, porque de lo contrario no habría habido boda. La música terminó y la dama de honor le entregó el disco a Stark. Jean Grey estaba envidiosa. No tanto porque se sintiera atraída por Tony, sino porque leyó los pensamientos de la pareja hasta que Tony una vez más se le ocurrió una cosa telepática que protegía la mente, lo cual solo fue posible gracias a la propia ayuda de Grey. Y en esos pensamientos, Stark y Pepper realmente se amaban. Su exnovio Scott no dudó antes de atacarla con sus láseres oculares, lo que no se puede decir de Stark y Pepper, quienes realmente se amaban, como se reveló en la cosa telepática que protegía la mente de Tony, hecha posible con la ayuda de Grey. Y después de todo, podría haberse quedado fuera del ataque y nadie lo habría culpado por ello. Por el contrario, Tony no la atacó, reteniéndola pasivamente. Aunque podría haberle dado sus habilidades. Ella lo había visto atravesar paredes con el puño, que incluso con su poder era posible dañar, pero no fácilmente. De hecho, Stark no solo la había ayudado, sino que la había salvado de sí misma. Le había dado el conocimiento de cómo controlarse y tiempo para adaptarse. Así que, por el momento, él era la única persona en la que podía confiar. El ancla que le impedía volverse loca y decidir que la humanidad no era digna de existir si incluso las personas más cercanas la traicionaban y trataban de controlarla. Y aunque todavía no podía ser su novia, aunque no había perdido la esperanza de lograrlo, podía ser su amiga y aliada. Sin mencionar que también era bastante lucrativo. Tony nunca fue tacaño con las recompensas materiales para las personas talentosas y útiles, y más aún para las personas cercanas a él. No, el profesor Javier también cubría todas las necesidades de sus estudiantes. Pero las necesidades eran básicas. Comida, un techo sobre sus cabezas, una habitación, a menudo compartida con uno o dos estudiantes más, suministros personales y ropa. Pero nada más. De hecho, Jean ni siquiera tenía su propio automóvil, a pesar de que casi todos en los Estados Unidos tienen uno. Y ahora recibe un pago por cada vuelo. Por ejemplo, en el caso de la India, le pagué $100,000. Y esto fue solo el principio, como Stark prometió, ya que tuvo la idea de conseguir financiación de aquellos países que necesitaban ayuda. Por supuesto, no cobraría una tarifa desproporcionada.
Es solo que, como ejecutivo de negocios, entendió que cualquier trabajo tenía que ser pagado. Ya sea en servicios o en dinero. Porque no solo la ayuda no solicitada podría conducir a la agresión, sino que la gente podría pensar que los no humanos tenían que hacerlo todo. Y si se niegan o no pueden hacerlo, los acusaré de inacción. La policía, las ambulancias, los bomberos y los rescatistas trabajan por dinero, no por ideas. Por supuesto, también hay una parte de ideología allí. No todos están dispuestos a arriesgar su vida por salvar a extraños, incluso si es por un buen salario, pero es mejor trabajar bien alimentado que hambriento. El mismo Shield estaba en deuda con Stark, y por eso lo ayudó bastante en la concesión de licencias y la promoción de sus nuevos productos. Stark quería crear un equipo universal de respuesta rápida formado por no humanos, trajes de Jarvis y drones. Las habilidades y la tecnología aplicadas a la tecnología son más sencillas, sin embargo. Lo mismo ocurre con la construcción de casas o el traslado de estructuras enormes. Las empresas pagan millones de dólares para transportar partes de turbinas eólicas, barcos, aviones, excavadoras gigantes y cohetes espaciales. Cierres de rutas, vehículos especiales y un montón de problemas logísticos que un solo gene puede resolver. En ese momento, sin embargo, Pepper y Jean se acercaban cada vez más. Tony, sonriendo, levantó su velo translúcido al ver a Pepper sonriendo igual de deslumbrante. Esta última no podía creer lo que estaba sucediendo. Tenía miedo de que el desconcertante Tony cambiara de opinión, de que cayera un meteorito, una invasión extraterrestre o algún otro desastre, pero todo estaba bien. El cielo no se les cayó encima y, a pesar de los muchos problemas de la empresa, el día se llevó a cabo. ¿Qué problemas? Además de las empresas a las que Stark les había dejado callos, estaba el problema de los odiadores no humanos. Amenazas, despidos, manifestaciones, lo era y lo es todavía. Sin embargo, después de que Pepper viera a una chica con alas de murciélago, piel rosada y cuernos, que lloraba de felicidad porque la había contratado, la prisa de Tony se le esfumó. Después de todo, la chica no podía encontrar trabajo y ya estaba lista para ir a un burdel para pervertidos, a pesar de tener un muy buen título en Derecho del Orfanato de Javier. Ahora tendrían una buena abogada súcubo. El bloqueador de mutaciones había llegado recientemente a las tiendas, posicionado como un suplemento homeopático y dietético, y no todos los no humanos lo conocían, confiaban en él o querían usarlo. Y había muchas historias similares. Persecución, miedo, insultos, todos sobrevivieron. Y, dado que la mutación generalmente se manifiesta en una edad muy tierna, adolescente, muchos neohumanos necesitaban la ayuda de psicólogos y simplemente una actitud normal hacia ellos. Debido a esto, bastantes empleados se fueron voluntariamente o fueron despedidos por discriminar, insultar o acosar a los no humanos. Incluso durante su boda, Pepper no podía deshacerse de los pensamientos sobre su propia empresa. Pero así era ella, responsable. Y fue por este rasgo que Tony había contratado una vez a una estudiante de honor desconocida de una universidad no tan famosa para que trabajara para él. Aunque entre las candidatas había chicas que habían estudiado en universidades de la Ivy League, así como otras mucho más bonitas. Stark, a pesar de su ostentosa locura, era un excelente juez de carácter. Damas y caballeros, novios, se reunieron aquí para que fuéramos testigos del amor de dos corazones bajo la sombra de Dios. En este hermoso día, el sacerdote comenzó un discurso ensayado. No tan corto como para parecer un eufemismo, pero tampoco tan largo como para que todos lo pudieran soportar. Finalmente, pronunció sus últimas palabras. Que aquellos que se oponen a este matrimonio hablen ahora o callen para siempre. Y en ese preciso instante, no ocurrió nada. No hubo un derrumbe del cielo, ni un apocalipsis. La ceremonia había terminado. Intercambien anillos. Y, novio, puedes besar a la novia. Pensé que no podía esperar. Stark, sin avergonzarse en lo más mínimo, amamantó a Pepper mientras Rowdy y una multitud de invitados silbaban, lanzaban puñados de arroz y soltaban palomas. Y justo en ese momento, fue como si una bomba hubiera explotado en el océano, a 500 metros de distancia.
Tony, eso es genial, pero ¿no crees que es un poco demasiado?, comentó Bruce Banner, limpiándose el oído de la debilitada onda expansiva. ese no soy yo, le respondió Tony, mirando los restos de la nave al lado donde había ocurrido la explosión. Fue en ese momento cuando Jarvis gritó: alerta de tercer grado, casi me hackean. Y un escudo arcoíris de poder mágico combinado se desplegó sobre la mansión. Torretas de distintos tamaños, calibres y cantidad de armas se extendieron directamente desde el césped, los parterres y el techo de la mansión Stark. En el techo mismo, las tapas que albergaban los ejes de lanzamiento de los drones, los trajes de Stark y los misiles volaron inmediatamente hacia el horizonte. ¿Qué demonios es eso? ¿Cuánto tiempo llevas convirtiendo tu casa en una fortaleza? ¿Es eso legal?, preguntó Victor Von Doom, hablando no con indignación, sino con interés. ¿Es posible comprarle esos juguetes a Tony? Espera, déjame resolver esto. Una proyección esférica holográfica apareció frente a Stark, mostrando una invasión masiva no solo en los sino en todo el mundo. Algunas criaturas humanoides de piel gris con armadura aterrizaban del cielo. En el cielo mismo volaban enormes leviatanes, cargados con cañones, rociando el suelo con algo parecido al plasma. El infierno e Israel reinaban. Claro, los militares estaban haciendo un buen trabajo al derribar a los enemigos, pero ellos mismos estaban sufriendo grandes pérdidas y no podían llegar a todas partes a tiempo. En este punto, varios de los misiles de Stark se habían dividido en una gran cantidad de misiles más pequeños y destruyeron 3 leviatanes blindados con forma de ballena que flotaban en el aire a la vez, así como varias docenas de cazas enemigos. Jarvis, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué le pasa a nuestro sistema de defensa por satélite? ¿Y quién demonios es ese? Estas criaturas se hacen llamar Chitauri. Salieron de un portal azul en la órbita de la Tierra y paralizaron todos los sistemas de defensa. No pude recuperarme del ataque y actualmente estoy protegiendo las capacidades nucleares del país para que no sean atacadas. El mundo está claramente en un estado terrible. No creo que vayamos a olvidar esta boda. Pepper, lo siento, pero ¿sabes qué? Vete, mi héroe. Vuelve a tiempo para la cena. Pepper le sonrió con tristeza a su marido. Sabía que no podía retenerlo, y él era muy fuerte ahora. Así que en lugar de regañarlo ahora, tenía que apoyarlo. Le contaría todas sus preocupaciones y resentimientos más tarde, no delante de todos. ¿De qué estás hablando?, preguntó uno de los periodistas invitados, que no entendía en qué podía ayudar Tony Stark en una situación así. ¿No sería más seguro quedarse en una casa segura? Sobre eso. Cubría a Tony con billones de nanorobots empapados de magia, creando la armadura de Iron Man. Soy Iron Man. El excéntrico multimillonario sorprendió a quienes desconocían su secreto. Hace tiempo que quería hacer esto, pero no se me ocurría una ocasión mejor. Intentaré llegar a tiempo para la cena, cariño. Gene, tú te encargas de Washington, yo me encargo de Nueva York. Jarvis, activa todos los drones. ¿Todos ellos? Intervino Jarvis. Cada uno de ellos. En ese momento, en la órbita del planeta, bajo tierra en varias bases secretas, muchas de las cuales no tenían salida directa, drones encogidos salieron volando de bóvedas espaciales expandidas y más allá, aumentando en vuelo. No todos eran iguales. Los había pequeños y asustadizos y enormes que se parecían a los mechs de anime. Algunos tenían armas, mientras que otros tenían dispositivos salvavidas. A algunos les encantó de arriba a abajo, mientras que otros solo usaban tecnología. En su tiempo, Stark había acumulado y hecho pasar miles de trajes por la cámara de aceleración del tiempo. No es que necesitara tantos, simplemente no quería usar una cámara de aceleración vacía, así que la llenó por completo. Dado el reactor antimaterial, así como el poder de absorción que se había manifestado, Tony podía aprovechar directamente esta fuente de maná y energía, y por lo tanto no le faltaba. Había hecho bastantes de ellos en su tiempo libre y había entrenado a Peter en los drones de Jarvis. ¿Podrá hacerlo?
Preguntó Rowdy, que quería estar con su amigo ahora. Pero no había podido conseguirse un traje. Lo está. Estará bien, Pepper creía en Tony. No prometía nada que no pudiera cumplir. Algunos podrían decir que ni siquiera miles de drones contra una invasión a gran escala serían suficientes. Pero, en primer lugar, los militares no se quedaron de brazos cruzados. En segundo lugar, él no era el único superhéroe del planeta. Y, en tercer lugar, cada uno de los drones de Jarvis podía reemplazar a una docena de los cazas más avanzados, y los mejorados mágicamente podían reemplazar hasta a 100. Después de todo, yo los hice a todos con Adamantium, Vibranium y tenía tecnologías que estaban miles de años por delante de las actuales. Sin mencionar la magia que hizo que todas las características de los drones fueran absolutas. Podían volar a través de leviatanes completamente ilesos. El propio Jarvis no solo impidió que el sistema de información del planeta fuera hackeado, sino que también utilizó su poder de computación para controlar los drones de la forma más eficiente posible. La IA no solo podía utilizar tácticas, estrategias y maniobras existentes ya conocidas por la humanidad, sino que también podía idear las suyas propias gracias a cientos de miles de simulaciones. Y seguía aprendiendo sobre la marcha, utilizando al máximo el espacio tridimensional, realizando maniobras que habrían convertido a un piloto vivo en un desastre sangriento. Tan rápido y preciso que los movimientos de los drones eran como los Gankata de la película Equilibrium, de modo que no desperdicié casi ningún disparo de plasma o láser, a pesar de las piruetas y la velocidad. También predecían y esquivaban fácilmente los disparos de los Chitauri, y las ocasionales cargas de plasma que alcanzaban a su objetivo, causadas por la defensa de la población contra los impactos errantes, causaban poco o ningún daño. En todo el universo, tanto el Vibranium como el Adamantium eran muy raros. Un poco de ellos podía iniciar una masacre. Sin embargo, los drones estaban hechos completamente de ese metal y tenían escudos de fuerza para protegerlos. Además, podían autorrepararse mediante magia o nanitos. Sin embargo, los drones también escaseaban en todas partes. Especialmente en Nueva York, donde la nave insignia de un agresor alienígena se cernía sobre la ciudad, con el aspecto de un gran mejillón que hubiera abierto su caparazón. La nave tenía casi 1 kilómetro de diámetro y ensombrecía todo Manhattan, cerniéndose directamente sobre la Torre Stark. Desde ella, proyectiles de plasma azulado volaron hacia la ciudad, así como docenas de leviatanes, cientos de cazas y transbordadores de aterrizaje. Justo delante de los ojos de Stark, un trío de F-22 Raptors entró en la trayectoria de ataque y disparó varios misiles que explotaron, dejando solo ondas en el escudo de fuerza que protegía al enorme acorazado enemigo. Sin embargo, los cazas, aunque no sin daños, resistieron el ataque de represalia. Todo gracias al recubrimiento de Vibranium. Tony se preguntó qué debía hacer. Disparar proyectiles antimateriales era arriesgado y Stark no estaba seguro de poder absorber tanta energía. ¿Y si explotaba? No solo Manhattan, sino todo Nueva York estaría muerto. Jarvis, ve a la zona de protección y evacuación de civiles. Envía a todas las arañas gravitacionales y voladoras allí, ordenó Tony, mientras vislumbraba a unos monjes con escudos mágicos y lazos brillantes, un arquero disparando flechas explosivas, un cosplayer del Capitán América con un escudo y rayos que destellaban en la distancia y que hacían volar a los invasores. Ya estoy en ello, señor. Stark asintió para sí mismo. Jarvis se estaba volviendo cada vez más independiente. El tiempo lo diría. Mientras tanto, tenía al gran jefe como objetivo. Pero primero, era necesario al menos debilitar los escudos. Así que Tony dio la orden de redistribuir algunas de las defensas satelitales para atacar la nave insignia de la invasión. ¿Qué eran estos satélites? Cañones láser de invisibilidad holográfica, sobreprotegidos y ocultos por hechizos, alimentados de forma remota por amuletos proteicos desde una base en la Luna. Sí, tenía una base en la Luna. Al principio, Stark simplemente había cumplido su sueño de la infancia y había dejado una huella junto a la de Armstrong, el primer hombre en la Luna. Y luego, cuando se hizo necesario construir una fuente de energía protegida y segura para la Tierra, recordó este satélite natural.
Así que a una profundidad de 200 metros en la parte posterior del satélite, hay un enorme reactor de antimateria en su propio subespacio, al que los drones entregan roca lunar para su procesamiento. Y, por cierto, Tony encontró una base de Hydra vacía de la Segunda Guerra Mundial en la parte trasera. Aparte de equipos viejos y cadáveres secos bajo los efectos de la vaporización en el espacio, no encontró a nadie. A juzgar por los registros, los Hydrovans habían estado trabajando con una especie de cubo que les permitía crear portales. Sin embargo, perdieron la conexión con la Tierra y los alemanes no pudieron cuidar de sí mismos. En consecuencia, murieron más rápido por falta de oxígeno que de sed y hambre. Pero ese no era el punto, sino que Tony tenía una fuente de energía realmente inagotable, que no sería una pena perder. Importa si hay más o menos cráteres en la Luna, considerando que se dañará. Y los escombros, en el caso más improbable, cuando el subespacio no colapse y los hechizos de defensa y teletransportación no funcionen, volarán lejos de la Tierra, no hacia ella. Y entonces cayeron sobre la nave varios rayos de luz cegadores, de varios metros de diámetro. Después se oyó un estruendo, un trueno, porque alguien calentó instantáneamente el aire hasta el estado de plasma. Alguien enfocó los rayos de luz sobre la atmósfera con la longitud de onda más adecuada, lo que provocó que cayeran sobre la nave rayos de luz cegadores. Algunas longitudes de onda, como los rayos ultravioleta y los rayos X duros, son absorbidos mientras el campo magnético del planeta refleja partículas de materia solar. Y otras, como los infrarrojos, en algunas ventanas de transparencia pasan libremente y calientan la Tierra. Pero no todo es tan sencillo, e incluso este espectro no penetra con total tranquilidad, por lo que parte de la energía, al atravesar la atmósfera con un rayo invisible, convirtió el mismo polvo atomizado, agua y otras partículas en plasma. Al fin y al cabo, el espectro no puede atravesar la atmósfera con tranquilidad, y convierte el polvo atomizado, el agua y otras partículas en plasma al pasar a través de la atmósfera con un rayo invisible. Por lo tanto, el impacto fue bastante fuerte y pudo vaporizar fácilmente el suelo a varios metros de profundidad, tras lo cual se formaría un cráter de tamaño considerable debido a la brusca combustión de la materia en plasma. Por supuesto, Tony también tenía religiones mágicamente mejoradas en órbita. Tenían pernos simples y aquellos con relleno de antimateria potencial en los cañones de riel mágicamente mejorados en órbita. No tenían miedo del retroceso de los proyectiles, y los proyectiles en sí mismos no desperdiciaban energía en fricción, ya que eso se eliminaba. Sin embargo, estaba el problema. Tales proyectiles penetraban fácilmente no solo a los leviatanes sino también a las naves de tamaño mediano de los oponentes, simplemente sin notar ningún escudo. Lo que significaba que golpearían Nueva York. Sin embargo, la carrera espacial demostró que no solo se llamaba así, y el escudo brilló, pero lo resistió. Pero eso fue suficiente para Stark. Volando hacia uno de los hangares abiertos a toda velocidad y estremeciéndose debido a la fuerte ola de energía del escudo entrante, Tony dijo sombríamente: ¿Jugando? Bueno, ahora me toca a mí jugar. Y su estado de ánimo era comprensible. No solo la situación en sí, con ciudades destruidas y gente muriendo, no le proporcionaba ningún placer como persona ni como ejecutivo de negocios, sino que lo había sacado de su propia boda. El señor Stark, director de Shields, quiere ponerse en contacto con usted. Dice que es urgente. Dile que estoy un poco ocupado, respondió Tony, convirtiendo a uno de los feos Chitauri en un picadillo de fragmentos de armadura y carne con un movimiento de su mano. Las torretas que llevaba sobre los hombros rastreaban automáticamente a los objetivos y les dejaban agujeros en la frente. Y los drones encogidos que siempre llevaba consigo salían volando y, agrandados, ayudaban a Tony a luchar, además de intentar conectarse a los sistemas de la nave espacial. Lo cual era todo un reto, ya que los Chitauri habían luchado contra muchas especies y razas antes, y por eso su base de hackers era tan grande y eficiente que le daba problemas incluso a Jarvis. Y el propio Jarvis ignoraba la estructura interna tanto del software como del hardware. Incluso el sistema numérico del código podía ser completamente diferente. Ternario, cuaternario y quién sabe qué más. No, así no funcionaría, tardaría demasiado.
Tony tomó a otro alienígena y abrió sus visores para facilitar la legilimensionalización. A Tony no le preocupaba el bienestar del Chitauri, así que le destripó el cerebro, aplastó su mente y destrozó su caparazón mental. Tony arrojó a un lado con aprensión el cadáver vegetal e hizo una mueca por el dolor de cabeza. Las mentes alienígenas ya eran bastante difíciles de leer, y los Chitauri eran semi-inteligentes, entrenados para manejar armas, disparar y matar. Eran más animales, sujetos al instinto, que individuos realmente inteligentes. No les importaba nada más que la guerra y obedecer a los fuertes. Los líderes los criaron a partir de tubos de ensayo y les lavaron el cerebro para que fueran leales al líder y carecieran de instinto de autoconservación. Por eso eran más como biorobots con cabezas cocidas. Sin embargo, incluso su escaso conocimiento fue suficiente para que Tony comprendiera la estructura aproximada de la nave y dónde se encontraban sus controles. La ira se apoderó de Tony. Avada Kedavra, la maldición que mata, nunca había sido su fuerte, ya que nunca podría desear de todo corazón la muerte de alguien, pero ahora salía con facilidad. Hoces, bolas de fuego, rayos de plasma y luz salieron volando del acelerado Stark a tal velocidad que su viaje desde el hangar hasta la sala de control fue un haz continuo de luz multicolor y los incesantes sonidos de la carnicería. El puente había sabido de la invasión de Tony, pero nadie había esperado que llegara en un momento, por lo que nadie había estado preparado para la aparición de un Stark enfadado, cubierto de sangre y carne de color púrpura y con armadura. Tony no sabía una cosa. Los titanes, además de un orgullo innato que no se notaba especialmente frente al suyo, tenían un agudo sentido de la justicia. Y ese sentido encajaba a la perfección con el repliegue psicológico que había sufrido en Afganistán. Y ahora su sensualidad resonaba con el resto de su alma, y Tony ni siquiera se dio cuenta de que estaba liberando los AVAX con sus propias manos en lugar de con un concentrador. Después de todo, Jarvis le había mostrado a Tony los resultados de la invasión, y eran horribles. Si en Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea, donde hay un ejército poderoso y no humanos al servicio del gobierno, todo no era tan malo, aunque había cientos de víctimas, en los países más pobres era un auténtico genocidio. Y, como señaló Stark, Wakanda no ayudaba mucho a sus hermanos de raza, defendiendo solo su propio territorio. Los racistas negros resultaban ser racistas incluso con sus propios miembros de la tribu. Pero Tony no dividía a la gente por color, credo u orientación. Miraba el núcleo de una persona. Un gilipollas seguía siendo un gilipollas, independientemente de la raza o la especie. Sin embargo, esos pensamientos pasaron brevemente por su mente acelerada. Tony identificó rápidamente al jefe, lo cual fue fácil. Era de una especie diferente. Vestido con una capucha morada, sostenía un bastón dorado en la mano. Tony ni siquiera le hablaba. El reflejo astral de su alma por sí solo le decía cuánta mierda había hecho. No solo estaba lleno de oscuridad, sino que, lo más repugnante, estaba podrido. Así que Tony le destripó el cerebro de todos modos, y casi vomitó. Se dio cuenta de lo que estaba haciendo el líder de los Chitauri, el loco Thanos, que no estaba con ellos. Él y su ejército estaban acabando con la mitad de la población de todas las especies que conocía, argumentando que no había suficientes recursos en el universo para todos. Pero eso es una tontería. No solo había millones de veces menos planetas habitados que deshabitados, sino que el grandullón morado, que parecía Hulk, no hacía concesiones a las especies dispersas y multipobladas, a las que prosperaban y a las que sobrevivían. Fácilmente podría reducir a la mitad una especie superviviente de 1000 individuos y unas pocas decenas de miles de millones. Supuestamente, es justo. Afortunadamente, los Chitauri no habían venido aquí para recoger la cosecha, sino para cumplir con un deber determinado para con un tal Loki. El líder no conocía los detalles y simplemente seguía las órdenes sin pensar. Pero la orden era simple: apoderarse de la Tierra. Y solo después de eso Tony encontró un video en internet, que nadie creería. Un ciervo adulador con un casco con cuernos tratando de poner de rodillas a la Asamblea de la ONU. Este incidente ocurrió justo esta mañana, y apenas se había difundido la noticia cuando comenzó la invasión.
y fue este mismo ciervo el que abrió los portales en la órbita de la Tierra para que el ejército pudiera pasar. Después de ordenar a Jarvis que encontrara al bastardo, Tony también le entregó las llaves y códigos para conectarse al ordenador principal de la nave. Con ellos, el proceso de hackeo no tomó ni un segundo, por lo que pronto todas las defensas internas estaban destruyendo a los propios Chitauri, y el propio acorazado despegó y se alejó volando de la populosa metrópolis. Por cierto, las teclas de comando permitían dar órdenes al resto de los Chitauri, cuya lealtad y rendimiento, junto con su limitada inteligencia, jugaban en su contra en ese momento. Después de dar la orden de retirarse y volver a la órbita, Stark los reunió a todos y, utilizando tanto sus satélites de defensa como los numerosos cañones y misiles del acorazado, los redujo a polvo, los redujo a átomos mediante plasma y explosiones de aniquilación. De lo contrario, atraparlos en grupos o uno por uno. Hubo un estallido silencioso detrás de él, y Tony se dio la vuelta para ver a Jean, quien, a diferencia de él, que parecía un demonio del infierno, estaba perfectamente limpio. Sin embargo, los hechizos autolimpiantes habían actuado y eliminado toda la sangre. Sabía que eras tú. Quitarle los juguetes a una niña, ¿no te da vergüenza? Apenas me estaba acostumbrando. ¿Murió gente y me estás tomando el pelo? ¿O tuviste que dejarlos morir para poder jugar con ellos? ¿En serio, Tony Stark? No me gusta, suspiró la chica, sacudiéndose el pelo rojo fuego. Lo siento, pero incluso a pesar de los bloqueos mentales, he estado escuchando el dolor de la gente, así que ahora estoy nerviosa. Yo también. Y ya he dicho antes que no me gusta ser serio. Porque es cuando alguien muere, le respondió Tony con tristeza. Yo también tengo malas noticias. Stark transmitió con un paquete mental todo lo que había aprendido sobre Thanos y el hecho de que estaba recolectando algunos artefactos de poder astronómico. Eso fue lo que motivó la invasión de la Tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tony se dio cuenta de que la chica no decía tú como antes, sino nosotros. Ya no se separaba de él. Y en principio, eso era algo bueno. Rápidamente vio la batalla de Jin con los Chitauri, bueno, como batalla, una masacre. Y la escena era tan cinematográfica que era digna de ser incluida en una superproducción de Hollywood. Desde diferentes ángulos era posible ver como una hermosa chica con armadura escarlata, que apareció del aire sobre la Casa Blanca, se movió con la ayuda de un traslador, flotó en el aire y extendió sus brazos a los lados como una santa. Los Chitauri y Leviatanes entonces explotaron literalmente desde adentro, y pulverizaron sus vehículos y armaduras en polvo en un radio de 2 kilómetros. Jin parecía un ángel sangriento contra la lluvia púrpura sangrienta que goteaba a su alrededor como si tuviera miedo de tocar su cuerpo sagrado, ayudado por los chorros de llamas que brotaban de ella, resucitando y curando a los heridos. Luego, los escombros de las casas, el asfalto y otros escombros volvieron a unirse, como si hubiera rebobinado la película. Jin lo hizo tanto por telequinesis como con la ayuda de un artefacto con poderosos hechizos de restauración, que funcionaba con un reactor de la luna. Primero, limpiemos este desastre. Deberíamos ayudar a las víctimas, descubrir al culpable y reconstruir lo que fue destruido, y luego, Tony apretó el puño con tanta fuerza que el guante de vibranium de su armadura se dobló, nos prepararemos. Final del capítulo.